Listo. Buenas noches. Venimos viendo el tema caminando con Dios. Podemos ir a Colosenses capítulo 1 versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradable en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No es lo mismo caminar con alguien que caminar siguiendo a alguien. El caminar con Dios significa tener testimonio. Y es tener un testimonio que agrade al Señor. Debemos mirar que como nacidos en Dios, en ese nuevo nacimiento, siendo hijos de Dios, debemos tener un caminar direccionado por el Espíritu Santo, cuya meta principal es la patria celestial, buscando en todo tiempo agradarle y completamente apartados de la inmundicia de este mundo. ¿Cómo estamos caminando? ¿Tú estás caminando con Dios? ¿Estás realmente siguiendo los pasos de Cristo? Cuando nosotros vamos y miramos allá en Génesis 5:22, la Biblia nos dice que hubo un hombre que caminó con Dios, y ese fue Enoc. Pero también nos dice muy claramente que no siempre fue así, que fue hasta después de engendrar a Matusalén. Por eso no puedes suponer que antes del nacimiento de Matusalén, Enoc llevaba una vida que no agradaba a Dios, pues no estaba caminando con el Señor. Pero algo pasó en ese lapso, algo pasó entre el engendrar a Matusalén, entre nacer Matusalén, y de ahí en adelante cambió toda la situación de Enoc. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros veníamos siendo unos y caminando lejos de Dios, aceptamos al Señor, reconocemos a Jesucristo como Salvador, y viene un nuevo caminar, y es desde ahí que empezamos a caminar con el Señor. Y entonces tenemos que empezar a evaluarnos a la luz de la palabra y verificar si realmente nos encontramos en ese camino de luz. Y entonces podríamos ir a 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mire que Pablo nos exhorta a andar como es digno del Señor, en esa vocación a la cual Cristo nos ha llamado, para que caminemos con Dios. Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Por eso, miremos si realmente estamos caminando con Dios. Si nuestro testimonio es tal que lo estamos realmente haciendo. Porque muchas veces hablamos tanto del Señor, pero no tenemos ese testimonio. Por eso a la hora de pensar en el significado de caminar con Dios, una de las primeras palabras que suele venirse a nuestra mente es la fe, porque ella constituye un elemento básico, fundamental en nuestra vida como cristianos. Y es parte vital del fruto del Espíritu Santo. Hebreos 11:1-2 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque con ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mire, en este tiempo hay dos tipos de héroes reconocidos. Si nosotros miramos allá en Hebreos, pues aparecen unos héroes de la fe. Pero hoy en día
Tenemos héroes fantasiosos, famosos. En este momento en el que estamos viviendo, ponte a pensar si tú te cruzas con un médico, tú le dices, doctor, ¿me regala un autógrafo? Nadie lo hacemos. Si ve uno a la enfermera, le dice uno, señorita, ¿me regala un autógrafo? No, no. O sea, no lo estamos haciendo. Pero sin embargo sabemos que son los que están arriesgando su vida, son los que están ahí en la primera línea, están combatiendo, están salvando vidas, ayudando. Y nadie le va a pedir un autógrafo. ¿Y por qué no los consideramos héroes si realmente ellos están haciendo una labor titánica? Entonces, ¿por qué vamos y le ponemos ese título a gente que no hace absolutamente nada para merecerlo? Fueron y hicieron una canción, fueron y hicieron cosas generales, sin embargo se le pone el título de héroe, de famoso, de fantasioso y demás. Es que el ser famosos los ha vuelto héroes y por ende dignos de admiración, y muchos los quieren imitar y muchos quieren cantar, bailar, vestirse y hacer todo lo que ellos hacen. No nos hemos dado cuenta de lo torcido que está el pensamiento del mundo. Pero tú en este momento añorarías ponerte una bata blanca y entrar y estar y ayudar a los pacientes. Eso lo piensas si de pronto tienes un familiar hospitalizado. Pero que tú digas hoy, mire, me voy a poner una bata blanca y me voy para el hospital, a la tienda de campaña que tienen allá afuera, a ayudarle a las enfermeras y a los médicos. No, eso no lo pensamos nosotros. No nos hemos dado cuenta que en nuestro caminar tenemos héroes de fantasía. Y puede ser que tengan una capacidad especial, que los hacen sobresalir, sí, claro. Pero eso, ¿a dónde nos lleva? Si tú vas a la Biblia, si tú miras la palabra del Señor, encontrarás que aquellos héroes tenían un mérito personal. Ahora, ¿por qué tenían ese mérito personal? Porque fueron personas que se negaron a sí mismas para llevar el estandarte de la fe, para levantar el estandarte del Señor. De pronto no llegan a tener ese título por lo que hacen por su propia cuenta. De pronto el título lo hacen por lo que Dios hizo en ellos y lo que ellos hicieron para darle la gloria al Señor. Por eso cuando nosotros vemos en Génesis 5, 21, 24, pues sí, era un hombre que después de que engendró a Matusalén, nos dice la Biblia que fue un hombre fiel a Dios. Y esa fidelidad lo llevó a ser usado por él. Y cuando le puso Matusalén a su hijo, eso no fue casualidad, sino que conlleva una profecía de parte de Dios. Y tal vez es la primera profecía que aparece en la Biblia anunciada por un hombre a través de la historia. Matusalén significa hombre del envío o hombre de la jabalina. Y es porque a la muerte de Enoc descendería como una jabalina el juicio del Señor sobre la humanidad. Y eso lo puedes ver en Judas, capítulo 1, versículo 14 y 15. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Cuando nosotros miramos, Enoc no tenía una característica especial que no pudiéramos tener tú y yo. Simplemente la Biblia nos dice que fue un hombre que confió en Dios, que le fue a él a lo largo de su vida,
que no se acobardó a la hora de predicar sobre el juicio venidero, que en ese tiempo no debió ser fácil, pero que además instruyó a los demás. Eso nos dice que fue un buen ejemplo para la familia. La mayoría de los descendientes, cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que se apartaron del Señor. Pero su vida fue una inspiración para su bisnieto, Noé. Y Noé tuvo que vivir una situación similar en su tiempo. Si nosotros vamos a mirar, de pronto podemos decir que fue un fracaso desde nuestro punto de vista humano. Porque de pronto nadie se volvió hacia el Señor. Pero lo que a mí me muestra la palabra es que Él caminó con nuestro Padre durante toda su vida. ¿Y eso qué quiere decir? Su fe fue puesta en obras como resultado de la salvación que había recibido. Fue un hombre que a raíz de caminar con el Señor predicó. Y no fue un mensaje fácil. Pero hay algo hermoso. Y es que no solo caminó con Dios durante su estancia en la tierra, sino que lo siguió. Porque eso es lo que nos dice la Biblia. Por lo tanto, fue un hombre que estuvo en la perfecta presencia del Señor. Qué rico que tú y yo pudiéramos vivir esa experiencia. Y muchas veces lo quisiéramos hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Y entonces tendríamos que mirar bien Hebreos 11, 5, 6. Por la fe no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por eso una de las cosas que debemos tener siempre claras es que para caminar con Dios debemos dar testimonio que le agrade. Nuestra vida debe reflejar a Jesús de manera tal que nos debe llevar a mostrar a todo el mundo que nosotros caminamos con el Señor. Eso es dar un testimonio agradable. No debemos solo creer en Él. Es vivir conforme hemos creído. Y ahí es donde tenemos que evaluarnos porque muchos no viven lo que creen. No viven la palabra, no viven como el Señor quiere. Por eso el requisito para llegar a agradar a Dios es tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. La fe es la base de todas las relaciones, de esas relaciones que tenemos con Dios, con las otras personas. Y la convicción de lo que no se ve implica creer que Él existe. Y eso es importante. No podemos ver a Dios porque Él es espíritu. Pero tú y yo estamos convencidos que Él es el real. Y qué hermoso, porque tenemos la certeza de lo que se espera. Y esto hace referencia al conocimiento de que Él nos recompensa porque le buscamos. Y yo lo estoy diciendo porque lo dice la palabra y yo le creo a la palabra. Y alguien me decía, pastor, ¿y usted lo ha vivido? Sí, yo lo he vivido. Yo vivo preocupado de las cosas de Dios porque Dios se preocupa de mis cosas. Y ese es un premio que recibimos aquí y en la vida eterna. Paz, gozo y esa íntima y profunda comunión con el Señor.
Por eso tener fe es fundamental para agradar a Dios, pero también para caminar con Él. Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por nuestros propios medios no lo hacemos. No buscaríamos a Dios. Es por medio de que alcanzamos la salvación. Él nos buscó. Y entonces vemos cómo Jonás llegó a afirmar que la salvación es del Señor. Jonás 2:9. Nuestra fe viene de Él. Y solo si Él nos busca, nosotros podemos comenzar a buscarle. Esa es la gracia de Dios que tú y yo tenemos. Él es quien toma la iniciativa en nuestra salvación. Él es el que te llamó, te buscó. No es que de pronto se me iluminó buscarlo. No, es que el Señor te estaba buscando antes. Por eso tenemos que tener claro que caminar con Dios implica agradarle. Y es imposible sin fe. Una vez que tú tienes esa fe, entonces tienes que empezar a buscar vivir conforme a sus propósitos, a sus mandatos. No podemos andar con Él si no estamos de acuerdo con sus preceptos. Amós 3:3, podemos verlo. Algunos lo podemos llegar a entender y otros no tanto, pero debemos aceptarlos. Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora, ¿qué nos dice Primera de Juan 2:6? Caminar con Él implica andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Siendo luz en la vida de otros. Por eso deberías preguntarte si has sido luz o estás apagando la luz. Y a veces es triste escuchar sobre los testimonios de la gente. Hablan de Dios, pero no viven a Dios. Por eso Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4:1-7, lo que le agrada a Dios es lo que nos santifiquemos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mire, ahí está muy claro, Pablo nos lo está diciendo, que el deseo de Dios es que busquemos cada día la santificación de nuestra vida, desechando toda inmundicia y buscando todo aquello que contribuya a nuestro crecimiento espiritual y comunión con el Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a hacerlo de esa forma, entonces estás caminando con Dios. De lo contrario, déjame decirte que te estás engañando a ti mismo. Por eso es importante evaluarnos. Ahora, Jesús espera de nosotros un fruto en toda buena obra. Y el fruto es algo agradable, productivo, delicioso. Por eso todas nuestras obras deben reflejar las características agradables, productivas, deliciosas. Es que las buenas obras han sido planeadas por Dios para que las llevemos a cabo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Miren, tú no tienes que salir a hacer obras para ser salvo. No. Porque tú ya eres salvo, la evidencia son las obras que tú haces. Santiago 2:18, pero algún día dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe y sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mire, es que nuestras buenas obras deben glorificar a Dios delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16.
¿Qué fruto estás produciendo hoy? Porque es que caminar con Dios significa producir todo fruto agradable delante de su presencia, de tal forma que no puede existir vida cristiana si no existen buenas obras que lo acompañen. No porque se es salvo por medio de las obras, sino porque es una evidencia que tú y yo somos salvos. Y eso tenemos que tenerlo claro. Tu carácter, mi carácter, nuestro carácter debe reflejar el fruto del Espíritu Santo. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso tienes que tener claro que el caminar con Dios implica crecer en el conocimiento de su persona, creciendo en el conocimiento de Dios. Esto se logra a través del estudio de su palabra. Es a través del estudio de la palabra, esa fuente de nuestro alimento espiritual. Tú y yo somos responsables de crecer en la palabra. Eso nos lo dice el autor de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estoy hablando de Hebreos 5, 11, 14. Por eso es importante, porque el conocimiento exacto de la palabra de Dios te va a hacer cristiano maduro, espiritual. Pablo por eso tiene que amonestar a los corintios una y otra vez, llamándoles carnales. ¿Eres maduro o eres inmaduro? Y madurez no es de tiempo, es de responsabilidad. Muchos llevan 20 años, 30 años en el Evangelio y siguen siendo inmaduros espiritualmente. Hay otros que llevan un mes, 2 meses y ya están tan ávidos de la palabra que todos los días buscan y empiezan a crecer espiritualmente. Y eso resalta, pero también lleva inquietudes, lleva inconvenientes. Y entonces cuando empiezan a decir que es que uno tiene preferencias, no, es el crecimiento espiritual que lo da el Señor. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? 1 Corintios 3, 1, 3. Ahora yo no sé cómo estás en cuanto a celos, contiendas, disensiones, divisiones y demás. Porque es que tu crecimiento espiritual está relacionado directamente en ese proceso de madurez y santificación. Y esto quiere decir que es directamente proporcional al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Por eso 2 de Pedro 3:18 nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso hoy te invito de todo corazón a que te evalúes, porque es necesario mirar si estamos realmente caminando con Dios o no. Si le está siendo agradable o no. No es hablar, es sentir. Y he venido durante todo este tiempo hablando de tomar un versículo de la palabra. Algunos me decían, pastor, ¿qué tenemos que hacer? Toma un versículo de la palabra y vívelo ese día. Pastor, ¿y no puede ser un pasaje? Hombre, no cogemos un versículo, ¿cómo vamos a coger un pasaje? Qué rico que pudiéramos coger un pasaje y aplicarlo a nuestra vida y hoy vamos a vivir como nos dice. Genial. Sería delicioso. Al menos una palabra, pues.
Porque aquí estamos como le pasó a Abraham. No, es que quiero coger 50 palabras. Bueno, listo, coja 10. Bueno, al menos coja una. Listo, voy a vivir en amor, voy a vivir en paz, voy a vivir en gozo. Mire, ahí en Gálatas 5, 22, 23, imagínense cuántos días tiene. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 días para vivir, uno diario. Ahora, si tú empiezas a coger un versículo hoy, otro versículo mañana, otro pasado mañana, vas a vivir caminando en la palabra. Eso es caminar en la palabra. Y cuando yo camino en la palabra, cuando yo vivo la palabra, estoy caminando con Dios. ¿Por qué? Porque estoy dando un testimonio agradable al Señor. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Estás siendo agradable al Señor o no? Por eso hoy te invito a que caminemos con Dios. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, a darte gracias, Señor, por todo este tiempo y por la palabra, Señor. Padre misericordioso, hoy te pido por los que están escuchando y por los que van a escuchar esta enseñanza, Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos hemos preguntado, Señor, cómo caminar contigo, Señor, en lugar de preguntar si estamos caminando contigo. Papito Dios, una y otra vez nos exhorta, Señor Padre misericordioso, a mirar en la palabra, a estar en la palabra. Papito Dios, que llévanos a ver realmente a esos héroes espirituales, Padre misericordioso. Qué rico que pudiéramos valorar, Señor, lo que hace esta gente, Señor Padre misericordioso, tanta gente que está sirviendo al prójimo para agradarte a ti, Padre amado. Padre bueno, y muchas veces no están diciendo, Señor, de salir a agradarte, sino que ya es parte de su vida, es parte del servicio, Padre misericordioso. Papito Dios, hoy te pido, Señor, por todos aquellos, Padre misericordioso, que predicamos tu palabra, Señor, para que nos bendigas, nos guardes, nos cuides, Señor Padre misericordioso. Padre bueno, desde aquí pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos, Padre misericordioso, que se han contagiado, Señor, para que sientan tu mano bendita en ellos, Padre misericordioso. Para todos aquellos que hemos despedido familiares, Señor Padre misericordioso, para que tú nos fortalezcas, para que tú nos levantes, Señor Padre misericordioso, en todo momento y en todo instante. Papito Dios, gracias, Señor, porque nos has guardado, nos has protegido, pero también nos has exhortado en todo este tiempo. Padre bueno, queremos quedar en tus manos. Guíanos, Señor, y queremos evaluarnos conforme a tu palabra. Porque muchas veces nos evaluamos nosotros mismos y nos creemos sobrados. De 1 a 10 creemos que estamos en 12. Pero respecto a tu palabra es diferente. Porque muchas veces, Señor, hablamos de ti, pero no damos testimonio. Muchas veces, Señor Padre misericordioso, no te estamos agradando, Señor, con lo que somos y con lo que hacemos. Papito Dios, perdónanos, Señor, Padre misericordioso, porque muchas veces hemos nacido de nuevo, pero no vivimos como ese nacimiento. Padre bueno, ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor, porque muchos llevan mucho tiempo en la palabra, Señor, y no se les ha visto crecimiento. Por eso hoy los pongo en tus manos, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y gracias a todos los que nos han escrito, porque eso nos ha servido en todo este tiempo. Llevamos 292 enseñanzas y seguimos en el propósito del Señor. No estamos en la emocionalidad del Señor, sino en el propósito del Señor. Este 2021, en un trabajo tal y como nos lo ha permitido las situaciones que Dios controla. Dios nos ha dejado estar en el templo y estar fuera del templo. Y eso nos quiere enseñar que es
la iglesia lo importante, no es el templo. El templo es un recinto donde nos permite reunirnos a aprender. Pero mucha gente me ha preguntado que qué vamos a hacer. Nosotros tenemos el templo y en los momentos que podamos ir, vamos, pero por las medidas de las autoridades no nos hemos podido reunir. Por lo tanto, seguimos en el trabajo virtual. Arrancamos la carta de Romanos y lo vamos a arrancar virtualmente y en el momento que lo podamos tener en el templo lo vamos a tener. Eso quiere decir que a todos los que se han inscrito, entonces les mandaré el link de Romanos y seguiremos estudiando este año la carta de Romanos. Si tú tienes una inquietud, escríbenos. Ahí está nuestro WhatsApp, están nuestras redes sociales. Gracias por dejarnos compartir la palabra. Gracias por dejarnos servir. Un abrazo grande y adelante de la mano del Señor. Buenas noches.